Esta es presentada por Super Selectos. Bueno, dos jóvenes periodistas reconocidos, Mariana Belloso, también además de periodista es editora de la revista Derecho y Negocios, y por el otro lado, Saúl Hernández, es periodista, fundador y co-director de Focos TV. Ahora en una edición interesante, ya nos va a contar un poquito de eso también. Hoy sí, formalmente bienvenidos. Estamos transmitiendo también en Facebook, en audio y video. Ya vamos a poner ahorita en el Twitter el link. Hay mucha gente que quiere también, además de escuchar, ver esta plática. Bienvenidos. Mariana, tantas cosas. Mariana y Saúl, tantas cosas. Pues sí, tantas noticias que suceden que no sabemos por qué comenzar, ¿verdad? Porque tantos casos. Estaba viendo, bueno, de hecho amanecimos con un anuncio presidencial. Sí. No sé si le sorprendió o no sorprendió ese anuncio. Lo vamos a poner en contexto, Chino, Sí. el anuncio presidencial. Y es el anuncio que hizo el presidente hoy con un video a las 5:30 de la mañana donde anuncia que va a solicitar un aumento del 20% para el salario mínimo. Sí, además, le va a seguir repartiendo las bolsas PES de alimentación y también este aumento lo va a absorber, por lo menos en los primeros 12 meses, un fideicomiso que van a hacer con Bandesal. O sea, el dinero no, ese incremento no lo va a absorber las empresas. Bueno, eso digamos en resumen. ¿Le sorprendió, Mariana, ver este anuncio a 5:30 de la mañana? Sí, porque recién tuvimos un episodio en la Asamblea Legislativa en la que el FMLN estaba proponiendo que el aumento del salario mínimo se revisara, que el salario mínimo se revisara cada 2 años y no cada 3 años como se hace hasta hoy, porque era bien difícil cumplir el requisito constitucional de que la revisión sea para que se ajuste al aumento en el costo de vida de la gente si se hacía cada 3 años. Pero la solicitud del FMLN se archivó e incluso vimos al ministro de Trabajo diciendo que no estaba en discusión ahorita un aumento al salario mínimo. Entonces, el mensaje oficial era que el tema no estaba en la agenda. Sí sorprende que lo haga hoy, sorprende el monto del que está hablando el presidente, porque acá generalmente ha habido incrementos escalonados, diferenciados, dependiendo del sector económico y han andado entre el 3 y el 10%, porque se supone que se tiene que hacer tomando en cuenta no distorsionar la economía, no provocar aumentos generalizados de precios. El presidente... Entonces, Mariana, perdón, entonces es bien agresivo, digamos, entre comillas, el aumento. Un 20%. Porque estábamos acostumbrados. Lo que pasa es que se oye bien, o sea, y yo, por ejemplo, yo soy una convencida, mi opinión personal es que el salario se debería revisar todos los años, de hecho, pero bajo criterios técnicos que permitan que esos $60 que la gente vería, si se aumenta este 20%, no se les fumen en inflación, no se les fumen en incremento de precios. Entonces, para evitar esto se hacen estudios técnicos, ya hay parámetros internacionales sobre los efectos de los incrementos y sobre todo, si el gobierno hace una propuesta así, uno esperaría ver cuál fue el estudio que hizo para llegar a esa cifra. Por ejemplo, que nos dijeran, bueno, en el país hay tantas personas que ganan el salario mínimo. Entonces, estas personas están empleadas en estos y estos y estos sectores económicos. O sea, y esto va a generar un incremento de precios esperado de tanto, o estos son los parámetros con los que estamos haciendo esta propuesta. Porque el presidente lo que dijo fue que para no golpear a las MIPYMES que tengan que micro, pequeñas y medianas empresas que tengan que aplicar este aumento del salario mínimo, va a dar un subsidio a través del fideicomiso de Bandesal. El fideicomiso de Bandesal no es dinero de la nada. Para el fideicomiso de Bandesal se tiene que trasladar fondos de algún lado, como se ha hecho hasta hoy, por ejemplo, de préstamo. Pero solo una pregunta, Mariana, antes de darle también la palabra a Saúl. El último incremento fue en 2017, ¿verdad? Sí. ¿Tú me corregís? ¿Cuándo fue?
Sí. ¿Porcentaje? Yo creo que era como 200, fue alto. Sí, fue alto, fue cuando el salario mínimo llegó a los actuales 304, pero un logro de ese último ajuste, creo yo, fue que se aumentó finalmente el salario mínimo del sector agrícola, que era de menos de $100 al mes. Ya se llevó no al nivel del salario en la ciudad, pero por lo menos arriba de los $200. Igual para el sector por ejemplo, de la máquina textil. Que era, pero mira, Mariana, pero porcentualmente fue alto también. Ahora que está, pero no fue el 20. No fue el 20 y además fue escalonado. No se aplicó de una sola vez, sino que se aplicó una parte en una fecha, la otra parte meses después. Pero fue como, porque estoy viendo un dato aquí que era 258.90, eso era en 2016, y luego pasó, como tú decís, hasta... Pues sí, pero es tal vez un poquito menos del 20%, pero bueno, escalonado, como dice Mariana. Ajá. No fue de un día para otro, sino que... Bueno, se oye bonito, dijo Mariana. Se oye bonito, Saúl, ese anuncio. No, no sé si... de hecho, o sea, yo como no quisiera que nuestro salario mínimo fuera mucho mayor de lo que es. Lo que pasa es que hay que asegurarte que al llenar un hoyo no estés dejando una fosa al otro lado que se te va a hundir más adelante. O sea, las decisiones de política como esta tienen que estar basadas en criterios de sostenibilidad, en criterios de que no vayamos a crear un mal mayor al querer hacer un bien y sobre todo, como les decía, bajo parámetros que tienen que ver con yo sé de dónde voy a sacar el dinero para el fideicomiso, para financiarle a la gente. Porque alguien me ponía en Twitter en la mañana, el presidente, porque yo decía, ¿de dónde va a salir el dinero para el financiamiento de las MIPYMES? Y me decía, va a salir de Bandesal. Y yo le decía, sí, pero es que el fideicomiso no es una fuente de dinero. El fideicomiso es un vehículo de propósito especial al que de algún lado hay que meterle dinero para usarlo para los fines que el gobierno está ahorita ordenando, que no son bien variados, ¿verdad? Cada vez se hacen propuestas nuevas y se saca más de ese, bien elástico ese fideicomiso Bandesal. Bueno, entonces es importante tener claro junto a la propuesta de dónde va a salir el financiamiento y los impactos que esta propuesta va a tener. Ok. Soy bonito. Es que me gusta, soy bonito, que ya quisiéramos, pues, obviamente que mejorara. Pero Saúl, tú estás sorprendido. ¿Cómo lo ves? Obviamente, vaya, una perspectiva general, ese anuncio que ha hecho el presidente, sorpresivo. Sí, mira, a ver, yo creo que esta gestión nos está demostrando la importancia de hacer masiva y popular la educación financiera y entender la economía de nuestro país y cómo funciona. Creo que forma parte también de esta estrategia política, porque esto es impulsado con fines claramente electorales, generar un populismo a través de la política fiscal y la política de salarios, ¿no? Manteniendo una ilusión, un poco lo que decía Mariana, que el dinero sale de los árboles, ¿no? O sea, hay un fideicomiso ahí pendiente de estar abonando o proporcionando fideicomisos, apoyando a poder respaldar cualquier tipo de política que al presidente se le ocurra en alguna cadena sin saber de dónde sale ese dinero, que seguramente se va a traducir en más deuda pública, ¿verdad? Para todo el país y por lo tanto para todos nosotros como contribuyentes y las futuras generaciones. Yo creo que el salario mínimo, evidentemente, y tal como ya lo define la ley, necesita una revisión periódica y que pueda adecuarse a las condiciones y calidad de vida de las personas, ¿no? Dependiendo de los montos de los costos de la canasta básica, entre otro tipo de impactos que pudieran estar apretando el bolsillo de las familias. Sin embargo, también creo que esto debe estar sustentado a un contexto fiscal, no solo a nivel nacional del país, del Estado, sino también de las empresas. Es por eso que existe un consejo del salario mínimo que incluye la participación de todos los actores. Recuerdo que en 2015, incluso cuando se decidió hacer este incremento del 12% del salario mínimo, se planteó como un proceso escalonado, precisamente para poder lograr consensos y condiciones entre todos los actores para poder hacerlo de manera responsable y sostenible, ¿no? Como también ya apuntaba Mariana. Creo que la discusión acá pasa por cómo el gobierno, en un contexto en el que se espera también que tenga un ajuste en sus finanzas públicas, va a darle cabida, cómo promueve un incremento de estas características, sobre todo cuando ha dicho que va a subsidiar durante un año a las
MIPYMES para poder atender los costos que puede generar el incremento al salario mínimo para sus empleados. Entonces, acá hay una responsabilidad que el sector público, el Estado, está asumiendo y que no sabemos con total transparencia cómo lo va a financiar y qué impacto va a tener en la canasta, en la bolsa, para el resto de política pública que necesita también recursos públicos, ¿no? Mira, tengo una duda ahorita. Yo sé que aquí podemos entrar en algo más denso, digamos, desde el punto de vista macroeconómico y todo lo que decía Mariana, pero es tan fácil. La discusión será, es que hoy decíamos, Chino, bueno, pero falta, decía el Chino, falta que se discuta con los sectores y con el consejo. No necesita tanta discusión esto. Cuando el presidente, yo decía un poco en broma y en serio, bueno, si el presidente lo dice, pues ya sucede, pues ya puso hasta la fecha, pues que es a partir de un mes, pues del mes de agosto. Sucede o hay una discusión, en realidad, ya lo decías tú, Mariana, ¿verdad? Que se extraña un poco la discusión para algunas cosas en la Asamblea Legislativa, decías. Entonces la pregunta es, ¿tendrá alguna discusión en esto o crees que si ya lo dijo el presidente, ya? Lo que pasa es que se necesita, por ejemplo, la aprobación en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde hay representación del sector empleador, del sector trabajador y del gobierno. El presidente decía que si lo apoyan el gobierno y el sector trabajador, entonces iba a ser un hecho. Pero además yo creo que hay que poner atención a algo, a que el presidente está diciendo que espera que esto se aplique a partir de agosto. Para que eso sea así, la discusión, aprobación, publicación, etcétera, se tiene que hacer ahora en julio. No hay mucho espacio a discusión y análisis. Entonces, a menos que ya tengan los estudios hechos para respaldar técnicamente la decisión, los tiempos, como los ha planteado el presidente, no dan para que el análisis sea con base técnica. Sí, pero ¿quiénes son? Pero, digamos, podría haber una discusión de resistencia de estos sectores empresariales o del sector laboral también para que esto pues, se llevara un poco más de tiempo o no necesariamente. Eso es lo que quería. Los retrasos en las discusiones en el Consejo Nacional del Salario Mínimo se han dado porque el sector laboral considera que las propuestas son muy bajas y el sector empleador considera que son muy altas. Entonces por ahí se estancan las negociaciones, pero estamos hablando ahorita de que es una propuesta que el sector de los trabajadores le va a resultar muy atractiva. Ya sabemos que viene del gobierno, entonces tiene el aval de la representación del gobierno y solo haría falta ver cómo se va a comportar o el tipo de argumentos que presente en su momento el sector de los empleadores. Pero yo esperaría que se apruebe en alguna medida, quizás en algún momento se anuncie que no del 20, sino que de un poco menos, pero no le vería mayor obstáculo, así como está configurado ahorita el Consejo del Salario Mínimo, para que se apoye la propuesta del presidente, por lo menos de parte del sector laboral. Pero esos son rollos políticos que los maneja mejor Saúl que yo. No, yo solo quería sumar, rápidamente que probablemente el cálculo también sea trasladar esto a otros actores para que el costo político no recaiga en el gobierno. O sea, el gobierno ya hizo público su intención de elevar al 20% el salario mínimo, ya hizo público que va a subsidiar a la MIPYME, ya hizo público que va a seguir brindando los paquetes alimenticios para poder atender los costos en la compra de alimentos en el país. El tema es en los actores de veto, en los otros actores, el sector privado, la Asamblea Legislativa. Bueno, la Asamblea ahora está dominada por su partido político, pero el sector privado, empresarial, la parte patronal, digamos, que pueda tener algún tipo de resistencia. Acá también hay un juego de carácter político, ¿no? Y el presidente en cualquier escenario, en este escenario al menos, sale bien parado. Tengo una duda, porque se habla de subsidios a la MIPYME, pero ¿qué pasa con una gran empresa que tiene 1.000 empleados y que en principio no va a ser subsidiada y sí tiene que aumentar el salario mínimo a un montón de empleados? Por eso le decía que es importante hacer análisis técnico de cómo va a impactar, porque además hay que ver la realidad de la configuración de nuestra economía. La gran mayoría de empleos formales no los crea la MIPYME. O sea, ahí nos confundimos un poco porque sí, hay un dato relevante y es que la MIPYME es el mayor creador de empleos de este país, pero los crea en el ámbito informal. La gran mayoría de empleos formales que en este país andan entre los 600 y 700 mil, son bien pocos los empleos formales,
con una población económicamente activa de alrededor de 4 millones. Realmente quienes generan los empleos formales son las empresas grandes, no las pequeñas. Entonces, en la MIPYME lo que vemos es que hay una gran informalidad realmente, y sí es donde se paga la mayor cantidad de salarios mínimos, pero si no están formalizadas, dudo que puedan acceder a este subsidio que está anunciando el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, en la gran empresa, digamos, si nos vamos al aparato productivo del país en general, vemos que el salario promedio que deben a los salvadoreños es mayor al mínimo. O sea, dentro del sector formal, el mínimo no tiene tanto peso, pero sí existen trabajadores que están, por ejemplo, bajo esquema de salario mínimo más comisiones, salario mínimo más bonificaciones. Entonces, por ese lado sí podría haber un impacto, pero quien nos podría dar todas esas cifras es el gobierno, es a través del Ministerio de Trabajo, quien tiene toda esa radiografía de cómo funciona realmente, cuánto gana quién y en qué sectores y qué impacto real tendría. Sobre todo por... Yo perdón, Mariana, leí un dato que el presidente Van der Sar decía que son 150,000 familias favorecidas con este aumento. No sé, contestando un poco qué tanta incidencia hay en la gente que gana el 20%, el salario mínimo, perdón. Entonces se refiere que hay 150,000 personas devengando el salario mínimo, pero aún hay así que... entendería, bueno, así es una declaración que dio hoy el presidente Van der Sar. Por eso, pero entonces esos datos nosotros tenemos que ver de dónde salieron y cómo los calcularon y en qué sectores están empleados. O sea, yo en todos los años que llevo como periodista, lo que he aprendido es que no le podemos creer de primas a primeras a nadie, todo se tiene que verificar y no tiene que ver con que sea el gobierno. Igual si a mí de repente el día de mañana una gremial privada me dice, el país se va a ir a la quiebra por este aumento, ¿de dónde sacó su cálculo? ¿De dónde saca esa aseveración? O sea, ninguna de las partes les podemos creer de primas a primeras, pero sí hay como bases técnicas para poder hacer un análisis más adecuado de los efectos que esto podría tener. Y para mí es básico que digan cuántos son los empleados de las MIPYMES que ganan el salario mínimo que van a ser objeto de este subsidio. Y segundo, cuáles son los que están en las empresas grandes que no aplican al subsidio y cómo esto podría impactar a la economía. Y bueno, a ver qué piensa Saúl de esto, pero a mí me pica la lengua ya por opinar por lo de los granos básicos. Pero mira, una cosa, rapidito, y esto, y hablando de eso, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado históricamente cuando se dan estos incrementos al salario mínimo? ¿Cuál es la reacción del mercado, digamos, en los precios? Pues normalmente diría, bueno, también las empresas ya quedan libremente en decidir si también van a hacer un ajuste en los salarios de las personas que no ganan el salario mínimo, de acuerdo a cómo se comporta el mercado, digamos. Entonces, hay una históricamente, ¿qué pasa con los precios? Cuando hay aumentos del salario mínimo, hay incrementos coyunturales de precios, eso está demostrado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en El Salvador tenemos algunos factores que amortiguan estas tendencias inflacionarias. Por ejemplo, el tener el dólar. Los años anteriores nuestra inflación ha andado alrededor del 1% anual, precisamente por la estabilidad que da el dólar como moneda y amortigua un poco el efecto inflacionario que podría haber con los incrementos al salario. Y de nuevo, como no han sido abruptos ni han sido demasiado drásticos, bueno, ha habido momentos en los que el ajuste es del 3%, ¿no? Realmente, y estamos hablando de que fue un ajuste luego de 3 años de no moverse el salario, no han tenido un impacto que se pueda, por ejemplo, vincular con una reducción de la actividad económica. O sea, si alguien de repente me dice, es que El Salvador no crece porque mucho aumentan los salarios, me va a dar risa, sinceramente. O sea, tampoco, ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Pero sí no tenemos un antecedente de aumento del 20% del salario mínimo en la historia reciente. Ahora, si pasó en algún momento de los 60 para atrás, yo no tengo registro de ello. Pues sí, eso hablemos de un boomer, va a decir la Mariana. No, pero mira, en serio, entonces hay una expectativa, porque no tenías un registro de 20%, entonces no sabes cómo se va a comportar también, digamos, los precios. Sí, porque lo que hacen al final, o sea, cuando hay un incremento, veamos una cosa, se está hablando por acá de presiones inflacionarias. La inflación y los incrementos de precios tienen múltiples causas. No tienen que ver solamente con los salarios, no tienen que ver solamente con los precios de la canasta básica, ni con los granos, ni solo con el precio de la energía, sino que es una multiplicidad de factores que hacen que los precios suban o bajen.
Entonces, pero sí hay, por ejemplo, implicaciones específicas en el mercado laboral. De repente, si yo tengo una mediana empresa, tenía 3 empleados y a los 3 les pagaba el mínimo y de repente ya no les puedo pagar a 3, quito 1. O sea, eso ha estado pasando sin necesidad de aumento del salario mínimo desde 2019 para acá, sobre todo en la pandemia. ¿Cuánta gente no fuimos despedidos durante la pandemia de algún trabajo, verdad? A mí me quitaron del trabajo de la competencia. No tuvo que ver con que... ¿Cuál competencia vos? No tuvo que ver con el aumento del salario mínimo, sino que tuvo que ver con dinámicas económicas. Nuestra economía está ahorita tan golpeada, o sea, nos tenemos que recuperar de una caída de casi el 10% el año pasado. Entonces, en este marco, las empresas están en una situación en la que apenas están viendo si recontratan a la gente que despidieron durante la crisis. O sea, si ustedes hablan con cualquier empresario, les va a decir que quitaron 1, 2, 3, 10 personas. Entonces, uno de los movimientos naturales que hay cuando hay incremento en la parte del costo laboral, porque así nos ven como pasivo laboral, es despedir, ¿verdad? Mira, Saúl, ¿qué decís de esto? Y bueno, ¿qué dicen de esto? Porque haciendo un scanning de las opiniones de la gente en las redes sociales, que bueno, ahí tenemos alguna bueno, por lo menos algún reflejo de lo que la gente opina, la mayor parte de las cosas que lees, qué bueno, bien mi presidente, ¿verdad? Los mismos de siempre ni se acordaban, que no sé qué, no se acordaban de los trabajadores, bien presidente, o sea, el impacto es, como decía, se ve bonito, pero entonces, ¿cómo? Entonces, no es popular lo que dice Mariana, que hay que ver todas esas, o sea, la gente dice, qué bueno, bárbaro presidente. Si la NEP quería que solo nos subieran 10 centavos o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, ese impacto como, pues, para la mayor parte de la gente lo ve bien positivo, Saúl. Yo creo que complementario a esto que Mariana nos ha expuesto de una manera muy clara, tiene que ver también con la misma estrategia de la comunicación política, ¿no? Y tiene que ver también cómo la disputa por construir la narrativa y controlarla es fundamental a la hora de hacer un anuncio de estas características. Y con esto me refiero al hecho de establecer esta idea de buenos y malos, de políticos que vienen a vengar sobre todas esas injusticias del pasado a cualquier costo, hacen su planteamiento de política y bueno, en marcha, tiene que aprobarse porque esto es lo que el pueblo y la justicia social necesita. Yo creo que acá lo importante, y como lo decía al inicio de la entrevista, Pencho y el resto, tiene que ver también con una mayor formación sobre estos aspectos desde distintos espacios de comunicación hacia las personas, es decir, hacer más pedagogía de la economía nacional, pedagogía sobre cómo se manejan las finanzas públicas, porque esto va a permitir un mayor criterio también a los ciudadanos y los permite tener empatía sobre esta discusión que estamos teniendo ahorita, sobre la letra chica, digamos, de todo anuncio que va a tener un impacto en las finanzas públicas. Yo quería también sumar algo interesante también acá, creo, y es que si bien la discusión del salario mínimo atiende un aspecto que tiene que ver con el atender una pobreza, una situación desigual en las sociedades, aún no conocemos políticas integrales de esta administración, al menos, y tampoco lo hemos tenido en el pasado, de cómo tener una política de atención a la pobreza, de reducir la brecha desigual en la sociedad, políticas que tengan un arraigo un poco más profundo, ¿no? Evaluación de políticas públicas, como la inversión en educación realmente está teniendo un componente de reducción de desigualdad, cómo la política de vivienda también va enfocada en ese sentido, y lo que vemos en realidad es como ir atendiendo de manera paliativa y como tapando huecos, ¿no? En algún momento en la Asamblea Legislativa la oposición plantea revisar el salario mínimo cada 2 años, como nos estaba planteando Mariana en el contexto político, y de repente el presidente entonces ya decide hacer un anuncio público de un incremento del 20%, pero bueno, digamos, no se identifica de fondo cuál es la política de atención al gobierno y cómo también pretende salir de este ciclo vicioso de desigualdad. Yo creo que la atención también debería ser puesta de nuestra parte en eso, ¿no? En no solo atender esto inmediato, ese anuncio inmediato, sino en cuestionar a la administración, bueno, y de fondo que hay, ¿no? Para los próximos 25 años, ¿qué está planteando este Ejecutivo en torno a esta reducción de esos problemas a la sociedad y a la familia del país? Y yo estoy consciente de que no es popular dar estas opiniones. Yo estoy consciente que a uno jamás le van a aplaudir por decir que
que no es bueno de primas a primeras este tipo de Por medidas. por eso la bloquean de algunas cuentas, Mariana, por lo que dice. De la Secretaría de Prensa de la Presidencia. No, pero realmente ustedes que tienen años leyéndome saben que yo no me meto a insultar, que yo no me meto a contradecir por contradecir. Simplemente que si yo estoy viendo que se está asegurando algo que es alejado de la realidad, me cuesta mucho quedarme callada. Entonces, yo sé que no es popular decir que el aumento del salario mínimo no se puede hacer por decreto con un monto X sin evaluar las condiciones y las consecuencias. Yo sé que no me van a aplaudir y que incluso me pueden insultar por eso, pero es que hay que decirlo. O sea, nuestro país está en una condición bien delicada. Es como que, vaya, yo le puedo decir a mi hija, mira hija, ya no vamos a cocinar en la casa, vamos a comer fuera todos los días, pero entonces vamos a quedar sin lo del mes en una semana. Y después, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a aguantar hambre todos aquí. Entonces, se oyen bonitas ciertas propuestas y a lo mejor le pueden alegrar el corazón a la gente, pero hay que ver también la sostenibilidad de estas medidas. Miren, claro que a mí me gustaría ir a comer todos los días carne asada a algún lugar, pero sí, para lo que me alcance es para cocinar mis frijolitos en la casa, pero sé que no me voy a quedar sin comida todo el mes, es lo más sensato. Ahora, sí es necesario en medio de toda esta vorágine de opiniones en redes sociales que son mucho más favorables para los anuncios que hace el gobierno, el poder dar esta otra perspectiva. Luego la gente puede escuchar lo que dice el gobierno, puede escuchar lo que decimos nosotros, claro, y luego sacar sus propias conclusiones, pero lo importante es invitarlos a que también se informen por su propia cuenta, ¿verdad? Ustedes son periodistas, perdón Saúl, sí. Ustedes son periodistas y también, bueno, obviamente parte del método es hablar con la fuente, hablar, cuestionar y preguntarle esas dudas. Vaya, porque dice Mariana, a mí me gustaría saber cuál es la base técnica que tiene esa decisión, porque no se puede, pero no lo sabe. Mariana, no lo sabes ahorita. O sea, tú dices, ojalá haya un estudio, decís. Sí, pero entonces ustedes han tenido problemas como periodistas y aquí ya se ponen, digamos, bueno, de hecho, son periodistas observadores de la realidad. Hay problemas para ir a la fuente. O sea, yo no sé si era más fácil, usted tiene, bueno, ambos tienen ya algunos años de carrera, pero era más fácil ir a cuestionar a la fuente e ir a preguntar, pues, y después hacer una nota y explicarle a la gente. Ahora... Yo quiero sumar algo respecto a eso que mencionas, Pencho, y que también un poco jalando el hilo de lo que anteriormente mencionaba Mariana, y es en el sentido que si esto realmente estuviera definido como una política de Estado, el anuncio parte también de una discusión con todos los sectores involucrados. Es decir, eso no debería de llegar de sorpresa. Una medida tan importante como un incremento del salario mínimo debería tener unas discusiones previas, un consenso mínimo, donde si bien el gobierno resulta beneficiado electoralmente ante un anuncio de estas características, porque toca el ingreso de las personas, también no se la juega a tener que polarizar la discusión entre el sector patronal malo que no quiere incrementar el salario mínimo y el sector público que sí quiere empujarlo. En dado caso, el Estado debería jugar ese rol de mediación y de buscar, tal como usted ha señalado, políticas sostenibles basadas en evidencia y dialogantes. Pero tú no sabes si eso ha sucedido. No lo ha mencionado tampoco. Entonces, digamos, no hay tampoco un comunicado de que este ha sido un proceso consultado. Y está bien, no lo sabemos en este punto y ojalá nos estemos equivocando en esto, pero teniendo en cuenta la trayectoria de esta gestión, no hemos visto ninguna política basada en diálogo y participación. Y podemos hablar de muchos casos, y lo más reciente que también toca al tema financiero y al bolsillo de las personas tiene que ver con la implementación misma del Bitcoin. Pues, es decir, hay distintas iniciativas que no han partido precisamente de la discusión con las personas. Y lo de la fuente y lo de que ustedes como periodistas puedan entonces acceder a las fuentes, sacar estas dudas preguntándole a los protagonistas, pues. En nuestro caso, y voy a hablar en el caso muy particular, en el caso de Focus, estamos vedados de poder tener el acceso a una entrevista a un funcionario del gobierno, y eso ya lo sabes tú, lo conversamos en su momento y ha sido público, ¿no? De manera que de forma oficiosa hacer una solicitud de entrevista para poder conocer en detalle, en más profundidad en un espacio, estos aspectos de esta letra chica que no nos tendría, digamos, en la especulación o
o en esta zona gris, no la tenemos nosotros como medio. Ahora, los canales oficiales de acceso a información también ha sido público que la cantidad de reservas de información pública han tenido un incremento exponencial en los últimos años, lo cual limita también el acceso a información básica como planes de gobierno, ¿verdad? Planes que solo conocemos a través de lo comunicado en redes sociales. En este caso particular, bueno, la noticia ha sido publicada a través del Twitter del presidente, de sus redes sociales. Habrá que comenzar a indagar si podremos tener acceso en las instituciones correspondientes para poder tener un criterio de cómo va esto, si hay evaluación, si hay un plan de fondo. Mariana, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una entrevista con un funcionario del gabinete económico, con la ministra de Economía, por ejemplo? Estaba en un programa de radio que sí tenía como acceso a... De hecho, hubo un momento en el que teníamos puros invitados del gobierno, pero sí, o sea, se notaba que había como una tendencia a evadir preguntas muy difíciles, pero por lo menos cuando yo me lograba sentar con ellos en las mañanas en la radio, las entrevistas se ponían bastante interesantes, porque hay que decirlo, a mí nunca me dieron línea editorial, nunca me dijeron, mira, no les preguntes de esto, o muy agresiva voz, o no les saques este tema, nunca me pasó. Entonces, digamos que en 2020 fue la última vez que yo tuve acceso a los funcionarios del gobierno porque llegaban al programa de la radio, pero si yo les pedía información o entrevistas para el periódico, en ese tiempo yo trabajaba en la prensa gráfica, no me lo daban. Entonces, digamos que en todas las administraciones que me ha tocado trabajar, a mí me ha tocado trabajar con gobiernos de Arena, del FMLN y con el actual, ha habido funcionarios que no me quieren dar entrevista o que me huyen, ¿verdad? Pero también había mayor acceso a ellos del que hay ahora. Por ejemplo, yo en las administraciones de Arena y al Frente no hubo ministro del Gabinete Económico que no entrevistara, no hubo secretario técnico de la presidencia que no se sentara conmigo. Y aunque se molestaran con las preguntas que yo les hiciera, y como me pasó un par de veces, me sacaran de la oficina o me cerraran la puerta del carro, o sea, al final me daban las entrevistas. Pero con el gabinete actual no he tenido la posibilidad de hacer una buena entrevista de profundidad con ninguno, y además hay muchas deficiencias en la cobertura que hacemos en cuanto a que no es lo mismo escuchar un video o leer un tuit de un funcionario o leerlo o verlo en la televisión en una entrevista con un periodista que no lo va a cuestionar, que poder uno hacer las preguntas que considera pertinentes. Por ejemplo, a mí me dice, sí, que vamos a beneficiar a 150,000 familias. ¿Y de dónde saca el dato? ¿Me puede dar la información, por favor? O como les decía a los funcionarios en los tiempos de Arena, vamos a tener un crecimiento de 5%. Sí, le decía yo, ¿en qué sectores va a estar sostenido? ¿Me puede dar el desglose? Ahí se enojaban. Mariana, le decía que yo no soy hijo suyo para que me hable así. O sea, que faltan repreguntas. Claro, o sea, uno no se puede tragar como pastillita lo que le dice un funcionario. ¿Y eso pasa en la televisión, en las entrevistas de televisión? No repregunto. Bueno, muchos periodistas, creo muchos colegas tenemos esa percepción de que son entrevistas desperdiciadas porque básicamente los dejan hablar y no les cuestionan nada. Toman como verdad todo lo que les están diciendo. Y nosotros, uno de los principios básicos es poder corroborar, o sea, no es que uno le lleve la contraria por llevarles la contraria, pero hay que corroborar. Hay un montón de ejemplos lamentables en el mundo en los que los medios de comunicación replicaron mensajes que terminaron resultando falsos y hubo hasta tragedias, pues suicidios, desfalcos enormes porque no se hizo bien el trabajo de cuestionar. Miren, hoy pues supuestamente íbamos a estar con una lista Angel publicada, ¿verdad? Pero no pasó. ¿Qué pasó ahí? Porque, bueno, de hecho, ¿cómo se llama la señora que vino ayer? La señora... la funcionaria de alto nivel que estuvo ayer aquí, la de asuntos, la subsecretaria de Estado para asuntos políticos. Asuntos políticos, ajá. Nolan, creo que es, vea. Bueno, sí. No sé, ¿alguien fue ayer a Casa Presidencial? No. O a la embajada de algún lado, no. Bueno, la señora Victoria Nolan, aquí la tengo. Le dijo al presidente que debía respetar la independencia de los jueces. Eso dijeron que de las cosas que habían hablado, y que tenía que tomar muy en cuenta y en serio la lista de Angel, pero bueno, y otras cosas que hablaron ayer. Ahí quisiera entrar porque imagínense, aquí podemos pasar toda la mañana conversando, tertuleando, pero ¿qué pasó con esa lista? ¿Y qué pasó con esa visita? ¿Qué lectura se le da? Y la lista, el chino estaba allá, hasta un jingle tenía de la lista Angel, hasta un jingle tenía listo. Hay un plazo para la presentación que se venció ayer. Lo que pasa es que el plazo es para presentarla, no para hacerla pública. Entonces, lo que suele ocurrir
es que la lista se presenta y se hace pública en los días siguientes, ya sea porque algún legislador la filtra, algún periodista, o porque ellos deciden publicarla. Entonces, yo lo que creo es que ya está presentada, ya la entregaron, pero todavía no se ha hecho pública. Podría ser en los próximos días. De hecho, lo dijo. Dale. No, de hecho lo dijo la funcionaria, la subsecretaria de Asuntos Políticos, dijo en esa conferencia de prensa que da, donde anuncia que se ha reunido con el presidente Bukele. Hay una pregunta concreta sobre la publicación de la lista y señala que viene en los próximos días, así que tal cual ha señalado Mariana, no es que ya nos olvidamos de la misma publicación, sino que es un proceso propio, me imagino, del Departamento de Estado que tendrá que ser publicada. Presentada pero no recibida. Presentada pero no recibida. Presentada pero no conocida. Vamos a hablar de los paquetes agrícolas, no de los paquetes alimenticios. ¿Cómo no? Vamos a hablar. Mira, pero del Bitcoin has estado hablando, Mariana. Bueno, Mariana está bien empapada el tema del Bitcoin. Imagínate ese programa aparte, tanto que sea. Mariana es la promotora de los space de Twitter. Sí. No, me meter a los spaces donde están todos los bitcoiners extranjeros que me agarran ahí entre todos. Bueno, pero no, mira, solo para... Ajá. Antes de pasar a eso, es que solo quiero, ¿qué significó desde el punto de vista de ustedes esta visita, la reunión con el presidente que le dijeron? Bueno, ahí, pues, obviamente en la conferencia dijeron que le habían dicho que tenía que respetar el tema de la independencia de los jueces, de las instituciones, de los órganos del Estado. Y otra cosa, pero ¿qué significa bajo todo este contexto? Lo que pasa es que ha habido un tema de la relación con Estados Unidos que ha sido, pues, tensa, digamos, tensa. Claro. Yo he oído funcionarios que dicen, a mí qué me importa que me quiten la visa, ¿me entiendes? O sea, cosas como esa, pues. Sí, pues sí, lo que pasa es que es bien difícil hacer estas lecturas porque nada más vemos lo que se ha logrado informar públicamente, no sabemos realmente cómo se está manejando esto a puertas cerradas. Entonces bueno, ahí sí, como les digo yo, para esas cuestiones políticas, no mucho, pero mi impresión es que no podemos tener una lectura precisa de lo que está pasando porque no sabemos realmente cuáles son los temas y cómo se están abordando. Pero así han sido, en lo público han sido claros, desde los sucesos del primero. Cuando en estas cosas respecto es como un iceberg. Lo que vemos, la puntita que vemos que se asoma es una nada, y todo lo que se habló a puerta cerrada es la verdadera carnita. Ahora, pero sí podemos ver gestos, podemos identificar los gestos públicos. Por ejemplo, yo algo que estaba chequeando ayer es que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia sí tuvo la deferencia de publicar la reunión que tuvo el presidente Bukele con estas funcionarias de alto nivel del Departamento de Estado. Eso no lo pudo ver Mariana porque está bloqueada, no lo pudo ver Mariana. No lo puedo ver. Bueno, yo al menos de la cuenta de la Secretaría de Comunicaciones estoy aún accesible a poder chequearlo. Pero eso no lo hizo, por ejemplo, con la visita de Ricardo Zúñiga o de otros funcionarios provenientes del Departamento de Estado, donde prácticamente pasó desapercibido y totalmente subestimado a nivel de la comunicación pública estas reuniones del presidente con estos funcionarios. Ahora sí vimos esta notificación. Yo creo que eso ya dice algo sobre el interés de este gobierno de publicar que se está reuniendo con este socio al cual se le ha machacado de tener una relación tensa. Por otro lado, los mensajes también han sido en el sentido, creo que Estados Unidos, al menos lo que hemos escuchado, consistente en hacer una demanda al gobierno de El Salvador a mantener las condiciones del Estado de Derecho inalterables. Ahora, el tema es que, y eso también es una demanda que de alguna manera es una situación también que los salvadoreños tenemos que atender, ya hay una designación de magistrados de Sala de lo Constitucional y un fiscal que fueron elegidos, designados de una manera totalmente arbitraria y rompió totalmente el Estado de Derecho. El tema es si la relación con Estados Unidos va a continuar a pesar de eso y que en realidad las condiciones están dadas para lo que viene posterior a ese golpe que se dio al Poder Judicial y no de revertir las acciones previas. O sea, acá lamentablemente, y es el hecho, no tenemos acceso a estas reuniones privadas y no creo que los podamos tener, pero
pero sí es clave entender qué ha negociado el gobierno de El Salvador con los Estados Unidos para poder matizar las presiones que vienen desde ahí, ¿no? ¿Crees que ha bajado la tensión entonces? La tensión ha bajado porque incluso ese funcionario que tú decís que ni siquiera pusieron una foto de esa reunión, dijo que deberían de revertir la decisión. Volver antes del 1 de mayo, ¿no? Exacto, que fue lo que dijo Zúñiga en su visita, que volvieran las condiciones ante el 1 Pero de eso mayo. no va a pasar. Claramente no, el presidente ha dicho que eso es irreversible y no hemos visto tampoco una acción orientada a eso. Y realmente lo veo muy difícil. Probablemente el acuerdo sea hacia adelante, el acuerdo sea hacia reducir la tensión y el acoso hacia la prensa, probablemente sea reducir el acoso hacia el sector opositor político del país. No lo sabemos, es meramente especulación. Lo concreto es que, y eso pues un elemento que me llamaba la atención, es una mayor deferencia del gobierno en hacer pública esta reunión. Y veremos también qué pasa en el marco de la publicación de esta lista, ¿no? No hay que olvidar que también ya hubo un listado de 5 personas y de 3 personas vinculadas al gobierno señaladas por corrupción y narcotráfico. Miren, nos están pidiendo una pausa, es que no, de aquí estamos bien felices hablando. No, la pausa, Ochi. No, pero mira, Mariana, los paquetes, ¿qué quería decir Mariana de los paquetes agrícolas? ¿Qué pasa ahí, Mariana? Antes de ir a la pausa. El anuncio del presidente, él decía que está anunciando una nueva entrega de paquetes de alimentos para reducir la demanda en el mercado de granos y hacer que los precios bajen. Entonces, bueno, a mí este anuncio me preocupa por un montón de cosas. Primero, porque no aclaró si le van a empezar a comprar a los productores locales o si vamos a seguir inundando el mercado con producto importado, que genera un montón de distorsiones y está ahogando. Hizo un estudio de cuánto de los paquetes traían producto local está reservada, producto importado. Información reservada. Yo no sé si Saúl hizo el ejercicio de solicitarla, pero nosotros pedimos 3 veces la información. Sí, el equipo. Claudia Palacios, la periodista de Focus, hizo ese trabajo. De hecho, hay un reportaje sobre ese tema de los paquetes, pero no hay información, efectivamente, no es pública y hay resistencia a entregar el criterio. No se sabe el criterio de la asignación incluso. Pero ¿por qué infieren entonces que cosas que se han comprado a productores de otros países y no locales? Porque hay fotos en la Secretaría de Prensa, antes de que me bloquearan, yo veía las fotos de que estamos recibiendo en el puerto nuevo cargamento de alimentos para los PES y o sea, investigaciones periodísticas. Incluso nosotros, cuando yo estaba en la prensa gráfica, publicamos un par de investigaciones de dónde y cómo se compraba esto en México, que se consiguió con fuentes que no eran el gobierno, porque en el gobierno estaba reservado. Entonces, tan temprano como marzo de 2020 ya los productores locales estaban advirtiendo que esto les iba a afectar. De hecho, afectó y creo que bueno, inundar al mercado con producto extranjero no va a hacer que bajen los precios. Bueno, algunos traen la etiqueta, algunos productos traen la etiqueta. Sí, decían, ¿verdad? Ajá, el atún de pollo. Entonces, no, o sea, realmente si se quiere hacer la medida de apoyar a las familias está bien, pero se podría hacer de mejor manera sin ahogar al productor local si se les comprara a ellos el producto que se va a entregar. Eso por un lado. Y por el otro, el mero hecho de bajar la demanda vía la entrega de paquetes no va a hacer que los precios bajen, porque como hablábamos al principio, la dinámica de precios responde a un montón de factores, no solo a que haya o no haya producto extranjero. Si esa fuera la lógica, todo lo compraríamos bien barato, porque como ustedes sabrán, El Salvador es un país importador neto de todo lo que consume. Bien pocas cosas las producimos aquí. Y entonces tiene esa duda también, de si realmente va a ayudar. No, yo creo que sí puede ayudar, por ejemplo, a aliviar la situación coyuntural de la familia que recibe los alimentos, pero podría hacerse y seguir ayudando a la gente sin ahogar al productor local. Esa es mi lectura económica. Ahora, la lectura política de Saúl quiero escuchar yo. Quiero escuchar la lectura. Me gusta cómo le hace los pases, Mariana, a Saúl. ¿Te das cuenta, Chino? Le hace pases. Que hable. Se la deja ahí votando. No, o sea, prácticamente esto va en línea de todo lo que hemos hablado. Pues yo creo que esto forma parte de esta misma lógica de crear una ilusión de
del Estado proveedor, del Estado que puede atender todas sus necesidades sin ningún tipo de consecuencia ni costo, ¿no? Entonces, prácticamente es esta lógica de poder proporcionarle a las familias salvadoreñas la atención a los problemas que requieren, de un Estado que responde, que es ágil, que está presente, que está cercano a vos cuando tenés tus precariedades más altas. Y las encuestas reflejan de que esa estrategia es efectiva. Mirá lo que dice la encuesta del UDOP que se publicó recientemente sobre la evaluación del manejo de la pandemia. Una de las principales cosas que el gobierno destacó más en esta encuesta fue la construcción de esta infraestructura de vacunación y la adaptación de CIFCO en un hospital, y el tema de la entrega de alimentos. De hecho, la entrega de esos paquetes alimentarios que ahora mismo estamos cuestionando entre este equipo es de las iniciativas que mejor se valora. Y tiene que ver también con esta idea de crear de un contexto de crisis, un contexto en el que es necesaria la atención, la protección de un Estado, como la salud pública, la amenaza de que me voy a enfermar y me puedo morir, y entonces, en consecuencia, la construcción de un mega hospital y un mega vacunatorio. Y por otro lado, la idea de no tengo alimentos, he perdido mi trabajo, no puedo salir a hacer mis actividades en el sector informal, y entonces aquí te llega tu paquete alimentario. Entonces, esa lógica es efectiva al 100%, por supuesto. Okay. Miren, le vamos a robar un tiempecito, no sé si tienen que salir corriendo, por favor, quédense, porque es que nos tardamos y hay otros temas. Es más, don Lombardo se está metiendo al estudio ahorita para grabar un tema musical de la entrevista, pero tiene que oír más de ustedes. Yo solo tengo una duda, Mariana, y no sé si ustedes lo oyeron, el mensaje del presidente, que dice que este paquete PES es para toda la población. ¿Es así o no? ¿O está segmentado? No, porque claro que hemos visto la cantidad de fotos de las entregas de los paquetes, incluso residenciales privadas, en colonias donde no se puede entrar si no se pasa un portón con un vigilante. Esto ya era así desde antes. Pues sí, pero es para todo, porque me llamó la atención al escuchar hoy al presidente anunciar que iban a la otra semana a entregar los paquetes, que es para toda la población. Sí, eso, nuevamente, nuevamente el tema de la evaluación de las políticas, ¿verdad? Y el gasto, del gasto público. No sabemos si está siendo eficiente y aún así se hace un gasto importante de dinero y no sabemos si está impactando a quien debería de impactar. Es que no sé, pero bueno, quizás lo buscas, Chino, porque dijo para todos, pero bueno, no está focalizado, entonces. Pues, pero el anterior tampoco estuvo focalizado, el primer tramo de paquetes, tal como decía Mariana, fue entregado a colonias incluso con bastante poder adquisitivo, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención, ya voy Ochi. La bio ¿ya vieron la bio del presidente en Twitter? Lo que dice. ¿Vio? No sé, me llamó la atención. El nombre del país. Alguien que lo vaya a ver. Chino. Sí, esa cuenta sí la puede. Sí lo puede ver, Mariana. Esa cuenta sí la puede ver, Mariana. Él no me ha bloqueado. Dice presidente de la República de El Salvador, President of the Republic of the Savior. O sea que the Savior. Una traducción particular de... La habrá puesto en Google Translate. No, the Savior dice. Bueno, el presidente no hace nada por así, todo lo hace con una intención. Sí, porque dice presidente President of the Republic of the Savior. Que bueno, eso es El Salvador, ¿verdad? Es Salvador, pero otra clase de Salvador. O sea, el país no tiene traducción, ¿no? Claro. Pero no sé si habían visto ese detalle. Sí, lo hizo para cuando anunció lo del Bitcoin en esos días. Mira que no me había dado cuenta de la biografía. Es que como le cambia a veces. Fuiste con los ojos rojos, Pencho, y... Ajá, te distrajo. Tuviste una cortina de humo, Pencho, por eso no lo lograste. Es lo importante. Es que ustedes no pueden ver nada simpático. No, mentira. Observemos la realidad, no perdamos el buen humor. Mariana Belloso hoy con nosotros y Saúl Hernández, ambos periodistas. Ya nos vas a contar qué pasa con Focos, ya nos vas a hablar de la reinvención de Focos también. Y quiero saber de la revista Derecho y Negocios también. Y ya no está en la radio, Mariana, tampoco. Si la gente ahí todavía no le pasa. Espérenos un ratito, le vamos a robar unos minutitos más, pero tenemos que ir a un corte comercial. Gracias. Estamos en Facebook, también hay mucha gente viendo la transmisión y ahorita, si se meten, lo vamos a dejar con una toma desde el piso 12 de la Torre Futura de San Salvador para que vean cómo está esta mañana. Ya regresamos, si tienen alguna opinión corta, alguna duda,
pues hagan ahorita para que la pongamos cuando regresemos. Ya volvemos. Y con Banco Cuscatlán lograr tus metas es posible. Solicita tu extra financiamiento y págalo hasta 72 cuotas. Usted puede llamar al 2212-2000 y logra tus metas hoy. Y gracias a Banco Cuscatlán vamos al espacio Economía Financiera. Y ahora presentamos la noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Los beneficios de las principales empresas industriales chinas aumentaron un 83.4% interanual hasta mayo, en parte por el efecto de la base comparativa, ya que durante buena parte de los primeros 3 meses de 2020, China se paralizó por la pandemia de COVID. La noticia económica financiera del día. Gracias a Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Eres parte de nuestro team. Participa en WhatsApp 7986-1635. La tradición de nuestra gente. En lo que se calla tu chucho, ya está lista tu sopita Rico Brand. Lo más rico que puedes hacer en 20 segundos. Sopas cremosas Rico Brand. Las sopas más rápidas del mundo. Yo los protejo hasta cuando duermen. Por eso prefiero Indufom, que usa la nueva tecnología suiza de HiQ ViroBlock en camas Premium Collection, con tejido especial contra virus, bacterias y microbios. Así mi familia descansa protegida. El descanso que te protege. Línea Premium Collection de Indufom, con la nueva tecnología en textil de HiQ ViroBlock, con protección antiviral y antibacterial. Por su tecnología y calidad mundial, camas ergonómicas Indufom, el descanso que reconforta. Hay verdades tan incómodas como que hay baches en El Salvador que llevan tanto tiempo en la calle que ya los has visto pasar de la niñez a la adolescencia. Otra verdad que incomoda es que si te dan 3 meses de garantía en amortiguadores, no es una garantía. Quienes saben de calidad, saben de K&B, los únicos amortiguadores en El Salvador que te dan 1 año de garantía. Busca calidad. Encuentra K&B, distribuido por Econoparts. Restricciones aplican. Licenciada, disculpe que la moleste. Bien sabe que me molesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hace, pues? Pero usted me pidió que le recordara temprano. ¿Qué? Nada ni que nada. ¡Tráigame mi café! Ahorita voy. Comienza el día de buen humor y con las pilas puestas con una taza de café rico. El café más rico. No porque nosotros lo decimos, sino porque usted lo sabe. Café Rico, el café perfecto. Ay, Marquitos, no sé qué haría sin usted. Alcanza todo el poder de tu motor. Utiliza la gasolina Puma Energy, formulada para conservar tu motor en óptimo estado, mejorando su rendimiento y disminuyendo sus emisiones. Puma, muévete con calidad. Puma Energy, con certificación Top Tier. Descansa con tranquilidad. Indufom te protege con la nueva tecnología suiza por HiQ ViroBlock en camas Premium Collection de Indufom. Tecnología en la tela que la vuelve resistente a virus y bacterias. Aprovecha los superbombazos rebajados de la despensa de Don Juan. Ven y encuentra los mejores precios en tus productos favoritos de todos los días. Pídelos también en línea en ladespensadedonjuan.com.sb. La despensa de Don Juan. Somos parte de tu vida. ¿Ya probaste Look? L-U-U-K. Look es la primera red de personal shoppers del país. Recupera tu tiempo. Nosotros te hacemos las compras. Hoy mismo te hacemos el súper. Vamos a la ferretería, jugueterías, a tiendas de departamento. En fin, tu Look Shopper te hace todos los mandados y te asesora en el camino. No somos cualquier delivery. Baja la aplicación Look, L-U-U-K, o visítanos en golook.com. Servicio para el área metropolitana de San Salvador. Look es una startup independiente y no tiene afiliación con alguno de los comercios en los que presta sus servicios.
Ahora, como en todo momento, nuestra prioridad es respaldarte. Tenemos para ti planes flexibles de automóvil, con coberturas que se adaptan a tu situación y necesidades. Llámanos al 2133-9600. Te asesoraremos. ASA, el león a su lado. ¿Necesita transferir dinero a un familiar y no tiene cuenta? Sí, aquí. Soy su celular. Para transferirlo y sin salir de su casa, dígale que entre al app Davivienda El Salvador y que abra una cuenta móvil en minutos. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es El Salvador. Davivienda. Mayor información en www.davivienda.com.sb. Depósitos garantizados por el IGD de conformidad a lo regulado en la Ley de Bancos. Un momento con Café Nuestro nos abre el alma. El corazón con el aroma que nos llenará la vida de muchas alegrías. Esforzarte y sentir que no hay nada inalcanzable. Es posible también disfrutar y ser feliz. Un momento en la vida, una pausa y sin prisas. Tomémonos la vida y un café. Café Nuestro. Una pausa puede cambiarlo todo. Donde entran 4, entran hasta 5, 6 y 7. Y todos cómodos, viajando en familia en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Disfruta tu música y series en una gran pantalla de 10.4 pulgadas. Y si te gusta viajar bien equipado, cuenta con rieles de techo de 66 libras de capacidad. Con esta SUV estarás en la vista de todos. Cotiza la tuya hoy. 7853-1000. Chevrolet Captiva 2022. Excel, pasión en movimiento. ¿Qué pasó, Carlos? Hoy sí estoy afligido. Mi flota de vehículos me está dando demasiados problemas y ya no sé qué hacer con los conductores. No te sigas complicando. Contrata Renting de Credicú para que vos te enfoques en tu negocio y ellos en los vehículos. Para enfocarte en tu negocio y no en tus flotas, la respuesta es Renting. Visita rentingcredicú.com para más información. Renting de Credicú. Tu opinión al aire se escucha mejor en Telegram. 7986-1635. La segunda parte de la entrevista es presentada en parte por Banco Azul. Si tú creces, nosotros también. Descubre los beneficios de tu tarjeta de crédito de Banco Azul. Dale vida a tus puntos azul y canjealos por lo que quieras en más de 61 millones de comercios en todo el mundo. Solicita tu tarjeta de crédito al 2555-8000. Banco Azul, si tú creces, nosotros también. No se olviden que tienen que pensar en personajes del mes. ¿Quiénes fueron los personajes del mes? Mariana y Saúl, no necesariamente el personaje es alguien que hizo algo positivo, sino que personajes que hicieron mucho ruido. No importa si por lo positivo o no tan positivo. Bien o para mal. Digamos, en las noticias, en las redes sociales. ¿Quiénes son los que hicieron ruido en todos los ámbitos? Ahí les dejo para que piensen antes de que nos vayamos, porque sí, les agradecemos un montón el tiempo. Pero es que no, o sea, normalmente no se tienen a dos periodistas como ustedes, pues Mariana Belloso y Saúl Hernández hoy con nosotros. Saúl Hernández, que es homónimo del vocalista de Caifanes. De Caifanes, el mismo. Bueno, miren, gracias por estar con nosotros. Pues sí, ya vamos a hablar de música. También les gusta la música a los dos. Miren, vamos a hacer una cosa. Voy a poner unos mensajes porque a la gente le gusta opinar. Las opiniones en el WhatsApp, pues son de oyentes. A veces en el Facebook la gente un poco más agresiva, siento yo. Pero bueno, todas las opiniones son válidas. Yo lo único que pido es respeto, ya no. Sí, porque no ya ponen apodos o algunos, eso sí, ya no. Y bueno, la gente es muy respetuosa normalmente en el WhatsApp, pero queremos darles la oportunidad de que se expresen. Vamos a poner un par de mensajes solo para ir terminando y algunos temas que quedan. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Con el tema del salario mínimo, los empresarios lo que hacen generalmente es despedir gente. Si anteriormente teníamos 3 empleados a $300 cada uno, son $900. Con un incremento del 20%, estamos hablando de $60 más. Tendríamos con 2 personas $720. Obviamente voy a quitar a uno.
y ya me quedo solo con 2 empleados. Bueno, busco más eficiencia. Un poco lo que decía también, lo que decían en el bloque anterior. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Pencho, Chomitos Team, y ahí a sus invitados. Mire, la verdad que esto es una cortina de humo, así la veo yo. La verdad es que todos queremos que se aumenten los salarios. O sea, creo que eso no está en discusión y me parece una idea muy acertada. Ahora, ¿qué es lo que uno critica? Es el hecho que salgan como de la noche a la mañana. Hay que pensar en la gente que son dueños de las empresas, que este golpe es un golpe bastante fuerte. Ahora, yo lo relaciono más que todo a la ley del Bitcoin, ¿verdad? Fue aprobada de la noche a la mañana, la gente le tocaba en el bolsillo y pudimos ver el rechazo rotundo que tuvo. ¿Qué hizo ahora el gobierno? Salir tocándoles el bolsillo, regalándoles como dinero, para que la gente nuevamente vuelva a creer en el gobierno. Lamentablemente este es un gobierno de improvisación, así de sencillo, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. Saludos, gracias Juan Carlos. Aquí hay otros. Buenos días, Pencho. Sus invitados realmente son muy negativos, no ven nada bueno de todo lo que está haciendo el gobierno. Qué lamentable. No son personas, no son analistas neutrales. Eso ya sabemos. O son frentudos o son harineros. Qué tristeza da, ¿verdad? Que no puedan ver las cosas buenas. Nadie es totalmente bueno ni totalmente malo. Aquí ellos nunca van a ver lo bueno. Haga lo que haga el gobierno. Todo lo bueno que hace el gobierno para nosotros los salvadoreños, para ellos todo es malo. No tiene mayor validez lo que ellos digan. Gracias. A usted, señora. Gracias. Siempre en frecuencia. Hola, Ángel. Saludos a Mariana, a Saúl, tremendos periodistas. Miren, y no que parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional era reducir el gasto público y aumentar ingresos. Entonces, con esto va a aumentar el gasto. Entonces, ¿será que ya dieron por perdida esa negociación? Bueno, quiero ver, y aquí hay otros que son de texto. José dice, no sé, es mi percepción o los invitados no tienen la calidad para una entrevista, dice. No son objetivos, es predecible lo que van a opinar antes de que lo digan. Bueno, es mi humilde opinión, dice, pero por aquí, por el otro lado, también hay otras opiniones escritas que hablan, dice, qué buena plática, qué buena explicación, dice aquí de Mariana. Eric dice, buena entrevista de Mariana, buen punto de vista con el tema del salario y bueno, así. Más comentarios. Jorge es uno de los colaboradores, digamos, de los oyentes que deja mucho mensaje, pero ¿qué pasó, Jorge? Vaya, para cerrar. ¿Creen ustedes, en serio, bien en serio? Sí, Jorge. ¿Creen ustedes que allá por Vía del Mar o por Los Sueños o por, ¿cómo se llama? Altamira, no sé cómo se llama. Tamaulipas, no sé cómo esas residenciales de por allá. Vía del Bosque. ¿Creen ustedes que van a tomar leche de la que viene ahí en la caja esa? Yo creo que se la regalan a los empleados, a los señores de la... No sé, o el atún ese. Mejor yo compro otra marca de atún en el súper y regalo ese atún porque ni los gatos lo quieren. Pero yo no creo que ya en Los Sueños y todas las colonias de nombres raros, vea, se coman esas comidas. Pues. Gracias, Jorge. Bueno, hay más. Vamos a ver si hay tiempo. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Se rieron cuando dijeron frentudos y areneros? Yo, Pencho, sí, la de cosas que le dicen a uno por hablar de analizar las cosas desde una perspectiva más técnica. Pero, gracias por los comentarios a la gente que de verdad escuchó e intentó abrir la mente a lo que nosotros expusimos hoy. Yo lo del FMI que decía Ángel, Mariana. Yo siento que ni siquiera nos han oído, solo vieron que estábamos aquí y se metieron a criticar. Pero mira, me llamó la atención lo que decía
Mariana, perdón, me llamó la atención lo que decía Ángel del FMI, que había un acuerdo de reducir el gasto público. Sí, pero yo no sé si ese acuerdo al final se va a lograr, porque estamos haciendo como todo lo contrario de lo que se necesita para un acuerdo de este tipo. Se necesita un ajuste fiscal vía mayor ingreso tributario y recorte del gasto público, pero acá estamos viendo un montón de anuncios que al final se están financiando con deuda y un montón de deuda contratada en las diferentes plenarias, en la Asamblea Legislativa, que tampoco tenemos claro de dónde se va a encontrar esas fuentes de financiamiento más allá de los préstamos que ya estaban negociados. Entonces, el Fondo Monetario, cuando firma un acuerdo con un país, lo que dice es, ok, te voy a apoyar, pero te tenés que ordenar internamente. Tenés que ser más transparente y tenés que ser mejor administrador de tus recursos. Entonces, si se logra el acuerdo con el Fondo Monetario va a hacer públicas las condiciones bajo las cuales va a apoyar a El Salvador. Estamos hablando de un aporte de $1.300 millones que servirían para terminar de cubrir los faltantes presupuestarios de este año y hacer un colchón para el siguiente, pero también permitiría que El Salvador salga al mercado internacional a emitir bonos a una mejor tasa, porque así como estamos ahora tenemos una perspectiva de riesgo, una calificación de riesgo mala. Entonces, como se nos percibe como un emisor de alto riesgo, si salimos a emitir bonos nos van a pedir una tasa del 15%, del 13%. En cambio, si se firma un acuerdo con el Fondo Monetario, se podría salir a emitir bonos para buscar financiamiento para las necesidades del país a una tasa más conveniente, más baja. Bueno, miren, bueno, no sé si Saúl tenía que decir algo, porque si no vamos a ir cerrando. El doctor Iván Solano Leiva manda saludos a los dos, a Mariana y a Saúl. Buena entrevista, gracias, dice el doctor. Saúl, nos vemos el domingo en la caminata. Tú aceptaste el reto, no como otros. Y ese no como otros se refiere ¿Para quién es? A mí se refiere. Es que me invitó también, pero yo no puedo. Y me encantaría. ¿Vos vas a ir a la caminata, Saúl? Hay que sumarse, sí, el domingo. Ya confirmado. A escalar la puerta del diablo. Imagínate qué bueno hubiera sido, pero no puedo el domingo. Yo le dije al doctor, ya me lo está sacando en cara. No, porque él es caminante. Mariana está haciendo ejercicio también, ¿o no? Pero a mí no me han invitado, ya le voy a reclamar. Mariana, perdón. Ups, Saúl, usted no está en el... Hagan su grupito, como dice, ¿vea? Hagan su grupito. Ahí el presidente, ¿qué dice el presidente? Denle con todo, sí, hagan su grupito. Pues vamos a hacer el grupito de caminantes. Saludos al doctor Solano Leiva, que estoy viendo el programa también. Gracias. Y algún día ahí me contás, Saúl. Voy a rogar espacio, Pencho, para hacerle publicidad a mi boletín informativo que estoy sacando todo. Es que mire, yo le voy a dejar un espacio para eso también, para que hablen de sus respectivos proyectos. Ahí me pasa la factura de la mente. No. Y si quiere, mire, aquí nos quedan varios temas. De verdad que teníamos varios temas aquí, digamos, en la agenda, pero ya no va a quedar tiempo. De verdad, temas que son bien importantes también. Ya pues el tiempo se nos va, pero sí no quisiera dejar, primero que hagamos la lista de los personajes para que se la validen al chino. La lista del chino, pero miren, no, están... brevemente, Saúl, contame de Focus. Focus salió de la televisión abierta, digamos, Focus TV, que de verdad tuvo una trayectoria importante, en un concepto periodístico que ya estamos de alguna manera habituados los domingos en la noche a ver, y bueno, en las plataformas digitales. Pero ¿qué pasó? Focus TV se reinventó. ¿Qué pasó con Focus brevemente? Y luego hablamos del proyecto del blog de Mariana. Saúl. Buenísimo, gracias, Pencho. Mira, solo rápido, porque quería retomar algo de lo que dijo una de las escuchas, una de las personas que te dejó un mensaje, cuando hablaba de estos periodistas solo ven lo malo. En realidad, estamos llamados a dudar, ¿verdad? Y a cuestionar. Esa es nuestra función, porque ya para poder hablar de las maravillas sobre esto, creo que ya hay una infraestructura que, por cierto, se financia con nuestros recursos para promover todos los anuncios del Ejecutivo sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, creo que ahí radica la importancia de nuestra labor, en poder darle un matiz y un cuestionamiento a que todo anuncio tiene su letra chica y hay que cuestionarla. Entonces, solo dejo ese elemento ahí, ¿verdad? Sí. Mira, fíjate que con Focus, efectivamente, a finales de marzo, nosotros fuimos notificados por parte de la Junta Directiva del canal sobre la salida del proyecto.
no hubo mayor explicación sobre los motivos que hacían que motivaban, más bien eso, llevaban a la conclusión de sacarlo del aire. Nosotros dimos un par de entrevistas, tanto en la prensa gráfica como en el diario de hoy, explicando con detalle lo que sucedió. El tema es que ya el proyecto sale de televisión, lejos de silenciar, lejos de suspender nuestro trabajo. Lo que hicimos de manera directa con el equipo fue comenzar a trabajar ya una estrategia de publicaciones en plataformas digitales. A la fecha ya han pasado de eso, que 2-3 meses casi, y estamos trabajando con producciones directamente en nuestras plataformas YouTube, Facebook, principalmente dado que somos video y son plataformas que pueden sostener un video de larga duración, pero mantenemos activos también nuestro Twitter, nuestro Instagram, nuestra web, para poder integrar otro tipo de contenidos. La idea es que de a poco Focus también se vaya convirtiendo en un espacio transmedia, que no solo sea el video, ya estamos trabajando con textos, pero también un podcast, trabajar otro tipo de formatos que permitan distribuir el contenido, las investigaciones que el equipo de Focus hace. Estamos optimistas, estamos contentos, hay mucha motivación en el equipo de trabajo. Creemos que también se enmarca en un contexto donde los patrones de consumo de contenido noticioso se trasladan mucho a la parte digital, a la parte multimedia. Los medios tradicionales, la radio y la televisión son muy importantes. Ya la radio y la televisión también se están adaptando a plataformas digitales, lo hacen. Bueno, tu programa ahora mismo se transmite en Facebook, tenemos una interacción importante en WhatsApp, de manera que eso es lo que nosotros queremos seguir impulsando, mantener ese rigor que la televisión nos daba, y ahora hacerlo a través de plataformas multimedia. Un elemento adicional también tiene que ver que Focus se caracterizó desde sus inicios por sus entrevistas en televisión. Nuestra apuesta era hacer entrevistas que salieran de lo tradicional, un poco lo que Mariana comentaba. En televisión muchas veces se pierde una entrevista porque no están las preguntas adecuadas. Tratamos de hacer el esfuerzo por hacer preguntas que no iban a estar en otro plató de televisión, en otro espacio, ir, digamos, a un cuestionamiento. Tú recordarás que tuvimos muchas críticas respecto a esto, pero finalmente fue muy bien valorado por las audiencias. Pero ahora, en la parte digital, no queremos centrarnos solo en entrevistas, queremos hacer reportajes de profundidad, queremos hacer notas. Las entrevistas también forman parte de estos formatos periodísticos, pero variar un poco los activos de los productos que hacemos. Sí, se notaba en las entrevistas, sí. Y Karen Fernández es parte también del... Bueno, con Karen, Karen ahora no está en pantalla, pero Focus es una sociedad anónima de capital variable, es una sociedad, una SASB, y junto con ella somos los accionistas del proyecto Focus. Ella y yo. Sí. Ahí está. Bueno, saludanos a Karen, por favor. Claro. Y bueno, ahí está. Y Mariana, y coincide un poquito con lo que dice porque Mariana tenía su espacio de radio hasta hace unos meses, y también así de la noche a la mañana le dijeron. Sí, o sea, lo que pasó fue que hubo un cambio de director. El director que estaba en la radio era también mi compañero en el programa de las mañanas. Él renunció para agarrar otra oportunidad laboral. Le hicimos la despedida al aire y todo. Y yo llegando a mi casa iba después del programa y me avisaron que el nuevo director había dicho que iba a cambiar a todo el personal del programa, así que nos fuimos todos. De repente, bueno, el chino sí lo ves calladito, mira cosas, pero me escribió, mira, ya no está Mariana en la radio, qué bueno, me dijo, porque nos agarraba una mentira. Ay, no. No, pero es mentira. De su programa, ¿a qué horas era, Mariana? ¿Cómo? ¿A qué hora era? Yo a veces a Mariana la trato de tú y de vos. Es que, pues sí, pero Mariana, y de usted, la tuteo, la voceo y la trato de usted también. ¿A qué horas era tu programa, Mariana? Era de 6 a 9 de la mañana. ¿De 6 a 9? De la mañana. Pencho, me extraña, si usted me conoce, te queda así, ¿ve? Sí, pues sí. No, pues sí. Pues usted me trata de usted. Pues sí, porque si mi mamá me oye que lo trato de vos, me va a regañar. Fíjate cómo son. Fíjate, ya viste, así son, así esta generación, chino. No respetan nada. No, yo también, yo trato de usar el vos para todo. Sí, el chino vocea todo, pero... Es más como cultural, quizás.
Mira, Mariana, y entonces, entonces es un blog, está en Derecho y Negocios. No, Derecho y Negocios es una revista que es la revista del sector de los abogados en este país. Es una publicación súper buena que tiene 10 años de estarse imprimiendo. Es una revista impresa que también tiene una conozco en línea y en redes sociales. Pero ayer debe haber habido cóctel. Ayer debe haber habido cóctel. Sí, bueno, a usted lo vamos a invitar porque ya va a ser la gala de entrega de los premios anual. Pero ayer como fue el Día del Abogado, digo, pues claro, es la revista de los abogados. Pero digamos que la gala de Derecho y Negocios es todavía más importante que el Día del Abogado porque se entregan los premios. ¿Cuánto es la gala? Esta tiene un peso tan grande que ya se publican artículos de interpretaciones de los abogados del país de diferentes temas. Y ya pasó que se han tomado los textos de los artículos publicados en la revista como jurisprudencia, incluso para decisiones de fallos de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es una revista muy buena que ahora tengo el honor de ser la editora general, pero yo veo más la parte de negocios y economía, porque en la legal estoy aprendiendo, ¿verdad? Me meto más quizás a editar la parte de forma que la de fondo, porque la de fondo, nuestros colaboradores son abogados top de todo el país. Pero ese es como mi trabajo formal. Mi trabajo informal, como extraño el periodismo de día a día, es que estoy haciendo un boletín de noticias que lo publico todos los domingos y lo mando por correo. El boletín, la idea es, hay un montón de gente que entre la semana no tiene tiempo o quizás le estresa estar escuchando noticias, pero si quiere saber qué pasó, entonces yo hago como un resumen de todo lo que pasó en la semana y lo mando por correo o lo comparto también en mi cuenta de Twitter, se llama La Semana con Mariana y va de todo, economía, política, judicial. Hasta con rima. Sí, La Semana con Mariana. Bueno, si usted de hecho es fan de Lelutier, le va a poner música al nombre. Pero y tengo también una sección del empresario, del emprendedor de la semana, donde promuevo pequeños negocios locales, ¿verdad? El es gratuito, o sea, la suscripción es gratuita, pero tengo un apartado ahí para si quieren hacer donativos. Y el proyecto es hacer un podcast con el mismo resumen, para que la gente que tampoco tiene chance de leer lo pueda escuchar cuando va camino a la oficina o relajar. Buenísima idea. Miren, fíjense que me acaba de llegar de una fuente. Una fuente anónima. Sí, de una fuente, no una fuente conocida, pero me mandó una lista. ¿Será ya desclasificada, dice? No, ¿ya le llegó a usted, Mariana? No, a mí no me llegaba. Pues no sé. Se la reenvío para que la vea y la analice usted si es fuente, si es una... A ver. Se la envío a su WhatsApp. Mándemela, que estoy viendo. Va, está bien. Saúl, no le ha llegado ninguna lista a usted. Sí, Chino, estoy viendo que ya se ha publicado algo. Claudia Ramírez ha publicado algo en su Twitter. Claudia Ramírez de la prensa. Mariana tiene el mismo número, ¿o lo cambió? Sí, es otro. Ahorita le escribo yo porque... pues entonces a saber quién le va a llegar la lista. Era el del periódico. ¿Ya viste, Saúl, la lista? Sí, ya la vi. Tiene un logo del departamento, ¿de qué? Del departamento de Estado, tiene logo. Es la misma, la que estamos viendo. Sí, bueno, yo estoy viendo, me entré ahorita a Twitter y vi que Claudia Ramírez, su jefe de información de la prensa gráfica, ha publicado algo. Lista Engels para El Salvador y está ahí publicado. Déjame ver. Lo que tengo es el documento. El documento para El Salvador, Honduras y Guatemala. Okay. Es que no quisiera leer los nombres que salen en la lista porque quisiera que ustedes que son periodistas, nosotros somos observadores de realidad. Yo no creo que alguien haya compartido algo que no esté 100% verificado. Hay alguien relacionado con el fútbol. Uy, comparto. ¿Hay alguien relacionado con el fútbol? ¿Ya la viste, la lista? Sí. Yo la estoy viendo. Hay alguien relacionado, mira, hay alguien relacionado también con los medios digitales, ¿vea? Como youtuber, ¿vea? ¿O no? Sí. Quiero ver. Hay por lo menos 2 exministros, un alcalde.
un ex viceministro. En esta lista hay gente de Arena. Hay un viceministro y un secretario, ¿verdad? ¿O no? Sí. Hay un juez. Aquí ya me están pidiendo, la gente ya me está diciendo, mándame la lista. Yo creo que, no, yo por eso, Mariana ya la tiene. Sí, aquí la estoy viendo. De hecho, ya la publicó el periódico. O sea, ya la prensa gráfica ya publicó como última hora. Departamento de Estado. Sí, pero como dice Mariana, hay que verificar bien las fuentes, Mariana. Sí. Yo me fijo, por ejemplo, quién la publica, por ejemplo. Sí, eso hay que fijarse. Pues sí, pero también tiene que ir a ver todos los datos. Entonces, si solo la prensa la ha puesto. ¿Quién más la ha puesto, la lista? Yo creo que si la puso la prensa, podemos darle crédito. Y esto entonces confirmaría lo que dijo. ¿Te acordás cuando pusieron los granizos? Y era alguien que lo había sacado el hielo del freezer, ¿te acordás? No, pero démosle el crédito a la prensa gráfica. Y además el presidente, no sé si recuerdan un tuit hace unos días, que dijo que la prensa gráfica ya la tenía. No sé si en aquel momento la tenía. Yo soy de la línea de Mariana, ok. Por decir las cosas primero no te arrebates, tenés que ir a ver la fuente, bien, pues, y ver el documento, ¿o no, Mariana? ¿O no, Saúl? Ustedes son periodistas, ¿así es el método no es el método? Sí, pero coincido también que el periódico no se hubiera atrevido a publicar si no hubiera tenido confirmada la información. Léanla, pues, vaya. ¿Quién la va a leer, Mariana? Porque usted tiene que leerla en el idioma original. Los nombres. ¿Quiere que se lea? Y por cierto, Saúl, están ¿ya la tenés ahí? Bueno, Saúl. Están tres de los 5 que estaban señalados en la lista preliminar, aquella que publicó el Departamento de Estado también. Está Sigfrido Reyes, Carolina Recinos, José Luis Merino, esos 3. Pero bueno, inicia con Walter Araujo, según esta lista. Walter Araujo, pues ya con sus credenciales. Pablo Salvador Anliker Infante. Conan Tonatiu Castro Ramírez, secretario pero mira, Saúl, pone una pequeña descripción digamos, del cargo o el cargo que tuvo, ¿verdad? Pone una pequeña descripción a la par del nombre. Nos vamos alternando, ¿cómo? Walter Araujo. No, solo quería hacer ese paréntesis porque, no, claro, yo solo, ustedes son los periodistas que están, pero mira, sí, hace una pequeña descripción, Saúl y Mariana. Sí, a ver, esta lista que ha publicado la prensa gráfica detalla a 2, 4... 6, 8, 10, 12, 14 personas son las que identifica. Pero entonces la prensa no ha puesto la copia de la publicación. Sí, hay un documento desclasificado, señala, en su encabezado, de 14 personas con sus descripciones. ¿Es la que tú tienes? Sí. Ajá, que está en inglés. Está en inglés, entonces, correcto. Inicia con la lista del Salvador, entonces. Bien, Walter René Araujo. El diario de hoy también. Ya te publicó el diario de hoy, ok. Lo de Walter Araujo, perdón, es por el tema de llamar a la insurrección, en el caso del... Correcto, en el caso... Dale, Saúl, vaya, espérate, lee la lista tal como está sin interpretaciones, vaya, adelante. Bueno, el primer nombre que aparece es el de Walter René Araujo. Bueno, señala que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y por socavar, digamos, el procesos democráticos y por llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa, dice, y por amenazas a candidatos políticos. Luego señala a Pablo Salvador Anliker, ex ministro de Agricultura, y dice es vinculado en casos significativos de corrupción y apropiación indebida de fondos para beneficio personal. También detalla a Conan Tonatiu Castro Ramírez, actual secretario legal de la Presidencia de la República. Lo mismo que en el caso de René Araujo, por socavar los procesos democráticos en las instituciones, y por su apoyo, digamos, en asistir en la remoción de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general el pasado 1 de mayo. También se detalla a Óscar Rolando Castro, ministro de Trabajo, por la obstrucción de investigaciones en corrupción y por el socavamiento también de los procesos democráticos y las instituciones, y esfuerzos para dañar a sus oponentes políticos, señala. Luego se destaca a Osiris Luna Mesa, viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, también vinculado a significativos casos de corrupción, y por coimas,
sobornos a contratos para el gobierno, dice, durante su gestión en esa oficina. Luego José Luis Merino, quien fue viceministro para la inversión extranjera y financiamiento, también vinculado a casos de corrupción durante su periodo como funcionario, y vinculado también en sobornos, dice, y él también aparece o ha participado, dice, en esquemas de lavado de dinero. Luego Ezequiel Millaguerra, alcalde de La Unión, vinculado también fue con alcalde casos de La Unión, corrupción. creo Fue yo. alcalde de La Unión, exacto, former mayor, sí, correcto, fue alcalde de La Unión, vinculado también con casos de corrupción, abuso de autoridad, en el caso de la venta de la isla Perico, dice. Para personas o vinculados a personas interesadas del gobierno de la República de China en beneficio personal. Luego está el caso de José Aquiles Enrique Raiz, vinculado también a casos de corrupción por socavar las instituciones democráticas y por hacer sobornos a oficiales o funcionarios públicos. Marta Carolina Recinos de Bernal, actual jefa de gabinete, vinculada también con importantes casos de corrupción y que están orientados también para su beneficio personal, y ha participado, según este informe, en esquemas de lavado de dinero. Carlos Armando Reyes Ramos, actual miembro de la Asamblea Legislativa, diputado de la Asamblea Legislativa, también por obstruir investigaciones respecto a corrupción, y dice en influenciar e influir también en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quedan otros 4, Otto Sinfrido Reyes Morales, que fue diputado del FMLN, como lo sabemos, vinculado también a casos de corrupción durante su ejercicio como funcionario y fraude contra la administración pública. Rogelio Eduardo Rivas Polanco, también estaba Rogelio en la lista anterior, recordemos, ¿verdad? También ministro de Seguridad y Justicia, ya no lo es, vinculado también a casos de corrupción y apropiación de fondos públicos para beneficio personal. Adolfo Salume Artinano, vinculado también a importantes casos de corrupción, también por sobre los procesos democráticos y las instituciones, y por sobornos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para evadir el pago de sus ¿cómo se dice? Mariana, ayúdame con este. El caso de Adolfo Salume es como pagar multas. Multas, eso, es multas, correcto. Evitar y por pagar último, multas. Es la palabra. Y Luis Guillermo Huelvan Carpio, actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y también por, eso no lo teníamos como muy en el radar, miren, y por socavar también procesos democráticos, representando dilatar el proceso de la elección y los preparativos para beneficio personal. Habla de los procesos preparativos de elecciones y permitir influencia china durante el proceso electoral salvadoreño. Esos son los nombres traducidos bien en crudo de ese informe del Departamento de Estado. Pero son esos 14 nombres. Mira, Saúl y Mariana, están también los nombres de Guatemala y Honduras. Obviamente nos interesa más el tema doméstico, pues, pero me llama la atención la lista. Ahorita le acabo de mandar el documento completo que me lo pasaron. Tienen más o menos Honduras, sí. En Honduras está Gustavo Alberto Pérez, del Congreso, por involucramiento en corrupción. Marco Antonio Bogran Corrales, antiguo director de InvestH, que es la agencia de promoción de inversiones. Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama. Augusto Domingo Cruz Asensio, antiguo miembro del Congreso. José Celín Disco Elguir, actual representante en el Congreso. Rodolfo Irias Nava, actual representante en el Congreso. Eleazar Alexander Juárez Sarabia, ex miembro del Congreso. José Porfirio Pepe Lobo Sosa, expresidente del país. Gladys Aurora López, miembro del Congreso Nacional.
Miguel Delgado. Salen algunos expresidentes, y de Guatemala sale Álvaro Colón, por ejemplo, estaba viendo ahí que fue presidente. Y hay otra cantidad de nombres, pero como nos están haciendo presión que nos vayamos, porque tenemos que irnos ya. Pero lo que pasa es que esta lista estaba muy esperada. Ahora, volviendo al tema de El Salvador, ¿quién les sorprende? De hecho, digamos, ¿cuántos funcionarios o ex funcionarios o gente que está en Arena salen, además de Carlos Reyes, que es actual diputado? Lo que pasa es que como esta lista se publica periódicamente, los corruptos de administraciones pasadas han aparecido en listas pasadas también, ¿verdad? No es que porque no sale... Sale Carlos Reyes, pero... El diputado mundialista. Porque el diputado mundialista, pero y Salume, ¿no le llamó la atención Salume? Sí, yo lo primero que dije. Salume. Bueno, Salume no tiene partido, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, tenía un partido con el que compitió para la alcaldía, pero... y hay un magistrado del Tribunal Supremo Electoral también. Sí, Guillermo Wellman, correcto. Guillermo Wellman. Saúl, ¿por qué lees mejor esta parte? ¿Vos esperabas ver más nombres o crees que son de acuerdo a lo que se esperaba? Esperaba ver otros nombres, sobre todo tenía información que en los procesos de compra desde el Ministerio de Salud había un foco especial, una atención especial que no lo veo aquí detallado. Pero prácticamente mucho de la trama durante la pandemia, que también fue develada por otros medios, Factum también publicó unas cosas bien interesantes sobre esto. Hay muchos de los nombres que se podían esperar vinculados en esto. En el caso de Osiris, bueno, nosotros también publicamos aquella investigación sobre el uso irregular de $8.9 millones de las tiendas penitenciarias. Preveíamos que iba a estar acá. Me llama la atención nombres como el de Salume, como el de Rice y el de Merino. Creo que eso también habla mucho de la dimensión de este informe y también sobre los esquemas en los que se le señala, ¿verdad?, en ese informe. Mire, una pregunta así rapidita. Bueno, ayer lo decía la funcionaria que vino de Estados Unidos, que esperaba que el presidente le pusiera atención a la lista. ¿Qué debería hacer el presidente? Porque, bueno, ya tuvimos un antecedente, digamos, con aquella prelista también que salió hace algunas semanas, pero ¿qué reacción creen que debería tener el gobierno? Sobre todo con lo que tiene que ver con el gobierno, con los funcionarios que son actualmente, pues sí, que fungen actualmente como miembros del gabinete. Saúl, ¿qué crees cuál debería ser la reacción del gobierno a esta lista? Bueno, la lista define sanciones muy concretas para los involucrados o que son publicados en ella, de manera que las sanciones vienen dadas más bien del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos contra estas personas. Es opcional para los gobiernos que los acobijan tomar otras acciones. Por un tema ético y de moral, ético sobre todo, la administración debería al menos, mientras lo ideal en el mundo ideal, lo que debería activarse ahora mismo es separarlos de sus cargos y que el gobierno impulsara o promoviera una investigación hacia cada uno de ellos por los delitos que se les reportan acá, porque es contra la administración pública el delito. Entonces el Estado o el gobierno como representante de ese Estado debería estar promoviendo que se esclarezca estos señalamientos. Eso en un plano de la profunda ética y de lo correcto, ¿no? Realmente no sé qué va a pasar, realmente no sé la medida que el gobierno va a tomar, pero eso sería lo correcto. Lo correcto sería separar a estas personas de sus cargos porque los señalamientos son muy graves. ¿Algo sobre eso, Mariana? Yo creo que podemos ver la tendencia que ha tenido esta administración y es más bien acuerpar a sus funcionarios. Yo no esperaría que el gobierno tome acciones contra nadie que esté en esta lista. A lo mejor lo van a descalificar o van a hacer señalamientos como que no hay más gente de Arena o del FMLN incluida en la lista, pese a que son corruptos, incluso con mi investigación judicial en curso, ¿verdad? Y lo mismo aplicaría para el caso del diputado, que tendría que hacer Arena con el diputado mencionado. Sí, con Arena había sacado un comunicado
Si alguien aparecía, lo iban a expulsar, me parece. Es correcto. Sí. Y también ver si la Asamblea Legislativa, si eso pasara, también podría actuar en función de que, por ejemplo, funcionarios activos, como en el caso del magistrado Wellman, del Tribunal Supremo Electoral, quienes pueden, digamos, retirarle o abrirle un proceso también es la misma Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, habría que ver si esto procedería. Pero yo voy de la línea de Mariana por la tendencia que hemos visto respecto a ese tipo de señalamientos. No veo como una contundencia de tratar de esclarecer, sino más bien disimular o cubrir esto. Pero esperemos, ¿no? Esperemos. En el caso de Conan Castro estaba con perfil bastante bajo en los últimos meses. También Carolina Resino, ¿no? Claro. Miren, bueno, ya esto es como un breaking news. Ya teníamos que haber terminado esta plática. Es más, no sé si perdieron alguna cita nuestros invitados, alguna nota o escribir para sus medios sobre esto, pero les agradecemos un montón. Breaking news. Fíjate, ya te mató todo. Ya te mató todo, los personajes del mes, ya todo te lo mató. Julio arrancó con todo, Pencho. Lo del salario mínimo, ¿creen que esto va a opacar, esta información va a opacar un poco lo del salario mínimo también, el anuncio tempranero? ¿O eso es parte? Persona que gana el mínimo y que se la ve de palitos para terminar el mes y cuando le dan su quincena ya la debe, ¿qué le interesaría más? ¿Una lista que ni sabe por qué la sacan ni para qué? ¿O lo que tiene que ver con su bolsillo? ¿Creen que es estratégico también el tema de haber hecho tempranito ese anuncio? Es curioso, ¿no? Es curioso que la visita de altos funcionarios, es curioso también ese anuncio a las 5 de la mañana y la publicación unas horas después. Sí, yo coincido con Mariana. Dentro de un círculo de la sociedad, por supuesto, esto va a ser un ruido importantísimo. Debería serlo para todo el país realmente. Pero claramente las prioridades en la atención de las personas es distinta y tiene que ver con las necesidades y claramente los ingresos van a formar parte prioritaria, ¿no? Pero bueno, incluso esa no es todavía una decisión, eso forma parte de un proceso que tiene que ser discutido y aprobado, así que tampoco es inmediato. Yo no soy politóloga como Saúl, pero sé que en política no hay coincidencia. Exactamente. No hay coincidencia. Es que ustedes son muy curiosos ustedes. Gracias por la curiosidad. Oigan, gracias por la plática. Híjole, les debemos triple desayuno, pues hasta merienda, casi almuerzo, si no nos vamos. Gracias de verdad a los dos. Saúl, Mariana. Yo no sé, don Lombardo hizo la canción hoy. Creo que no contaba con la divulgación de esta lista, pero don Lombardo, usted se inspiró en la plática. Y ya los personajes chinos te mataron. No, ya te mató todo, Chino. Los personajes del mes. Por suerte pusimos la frase temprano porque Julio arrancó con todo. Julio arrancó con todo, pero sí, los personajes del mes los vas a decir al final, no te vas a quedar con eso. No, la canción, don Lombardo, para que la oiga Mariana y Saúl, la canción que resume la plática, hoy sí, maratónica, literalmente, de hoy. Adelante, don Lombardo. Hoy que es el día del reggae. En el día reggae, ok, adelante. El día del reggae, hoy aquí, Mariana Belloso y Saúl Hernández. Vamos. Hoy en el programa está una mujer, de esas que nunca se olvidan. Wow. Mariana Belloso me vino a ver, junto a Saúl Hernández, hablar también. El salario mínimo va a subir y el Bitcoin también tendré. Subsidios también se van a ofrecer para pagar las MIPYMES, wow, wow. Hoy no podré dormir, wow. Aunque el salario va a subir. Yo creía que todo iba a cambiar, que la lista de Angel algo iba a revelar. Y lo hizo, pero lo no. siento, amigos, yo tengo que opinar. Aunque apaguen el foco, mi luz se va a iluminar. Me late el corazón, Saúl y Mariana. Ay sí señor, me late el corazón. Me da taquicardia la situación. No hay pistón. No hay pistón. No hay pistón. Oye, no hay dinero. ¿De dónde se lo sacan,
Se pregunta, se cuestiona, pero no se sabe. Hoy en el programa está una mujer que ella es experta en el Bitcoin. Wow. Saúl nos acompaña también, nos da su punto de vista. Wow. Wow. Hoy no podré dormir. Wow. El paquete solidario ya va a venir. Yo creía que todo iba a cambiar, que los madrugones se iban a terminar. Lo siento, amigos, no hay información sobre los paquetes y muchos temas más. Oh, me late el corazón, Saúl y Mariana. Ay, sí, señor, me late el corazón, me da taquicardia la situación. No hay pisto, no hay pisto. No, 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 no hay pisto, no hay pisto. No, 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 no hay pisto, no hay pisto. No, 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 no hay pisto, no hay pisto. No, 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 no. Hoy se inspiró, don Bam, ahí haciéndolo. Genial. Hay talento, aplausos. Hay talento. Lo que falta es apoyarlo. Sí. Ahí, que te pongan la sección de los emprendedores que tiene Mariana. Mariana. Miren qué bonito tema. No contamos con la lista. En bodas, en fiestas rosas, que me mate ahí. Miren, muchas gracias. La palabra del mes, ¿cuál fue? Sin lugar a dudas, Bitcoin. Chino. Bitcoin, sin ninguna Bitcoin. duda. La palabra del mes. Y los personajes del mes, vamos a ver si están de acuerdo y a ver si agregan alguno a la lista. ¿Cuáles son los personajes de junio? Por el ruido, porque los de julio ya, hoy amanecemos con ese bombazo, pero ¿cuáles serían los personajes de junio? Entonces, Chino. En nuestra lista teníamos a Neto Mason, bueno, que terminó en Mariona. También, aunque no está en la lista, Ana Ligia de Saca, también, que fue a cárcel de mujeres. En la lista está Gustavo Villatoro, el ministro, por todo lo de Chalchuapa y sobre todo después con el caso Flor María. Jean Mains, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. Por el lado de la Asamblea tenemos a Cristian Guevara, probablemente el más verborrágico de todos los diputados de Nuevas Ideas. Marcela Villatoro, por supuesto, sobre el final ahí, en la última plenaria se ganó un lugar en los personajes del mes con sus alocuciones y también con sus peleas con los diputados de Nuevas Ideas. Y Alfa Karina Rue, la alpinista, a pesar de que no logró su objetivo, pero su historia es extraordinaria y se habló mucho de ella también. Así que ahí cerramos la lista. ¿Alguien quiere agregar? No, está bien completo. Mira, fíjate que yo agregaría a Mariana y a Napo Cornejo porque promovieron los spaces en Twitter y ha sido una sensación importante este mes. Eso. Sí, yo le dije al Chino también, pero no, mijo, porque va a estar en el programa y va a decir. Yo le dije al Chino, Mariana. El Chino no me quiere, ¿qué le vamos a hacer? Son mentiras, Mariana. Te queremos mucho. No, pero está bien. Entonces, a Napoleón Cornejo y a Mariana Belloso por ser promotores de Spaces, de Twitter Spaces. Muy bien. Quizás, yo creo que esto por lo indignante, creo que el caso, el de Flor, creo que eso por lo indignante que ha sido, que ha resultado, creo que sí, eso ha marcado y hay tanto que hablar de eso también. Y también, no sé, digamos, lo caricaturesco el turista. ¿De dónde era el turista este de Ataco? El turista griego que vivía en Londres, Timmy Carter. El griego, sí. Que se peleó con el vendedor de Ataco. Pero bueno, ahí está un poco. Gracias, de verdad. No, yo creo que no habíamos terminado desde hace años la entrevista hasta ahora. Creo. 4. Así que se les agradece un montón y yo sé que es la pasión de ustedes también, el comunicar, el indagar, el curiosear, el compartir, y se les agradece, Mariana y Saúl, por el tiempo que nos dieron hoy. Gracias por la invitación. Por invitarnos y qué chivo que me inviten con Saúl, yo soy fan. Eso. Una lección para Mariana, aprendiendo de economía. Sobre todo porque la puso en los personajes del mes también. Claro. Hombre, mutua admiración. Y también nosotros los apreciamos y los admiramos por su trabajo. Gracias por el tiempo. Mariana, no se nos pierda.
No, invítame. No, invítenos a un space un día. Va, chivo, así vamos. Pero no para hablar de Chivo. Bitcoin. Para hablar, Chivo, no dijo. para hablar de Bitcoin. Chivo. Invíteme para otra cosa. Y el chino. Quedaron Ya, seguro, la- hagamos un grupo ahí. Gracias. Hasta pronto, Cuídense. gracias. La entrevista va a quedar en podcast y ahí lo buscan al mediodía en Spotify, TuneIn, iTunes si quieren oírla completa. Gracias. Cerramos porque hoy sí me van a regañar. Yo iba a regañar al chino por otra cosa, pero ahora no me va a caer. Vámonos.